yo iba a mencionar las enormes irregularidades con que obtuvo el Grupo La Nación los permisos sobre el Parque Viva. Son verdaderamente impresionantes los favores que les hicieron y las irregularidades, las anomalías, pero huele feo y se ve feo y se siente feo. Usted reportó los detalles, permisos que se dieron para hacer cosas donde nunca debió haberse autorizado un campo ferial en una zona verde, un anfiteatro en una zona rural, donde había que haber cambiado el plan regulador, que todavía está vigente hoy. En otros países se les mandan los tractores a volarse eso, porque el plan regulador no está. Muchas gracias y con mucho gusto, señor presidente. Nosotros nos dimos a la tarea, tanto un equipo del INBU como del MIBA, de revisar el expediente que la municipalidad de Alajuela nos facilitó en razón de una solicitud expresa que le hicimos. Y se indicaron y se anotaron varias inconsistencias. La primera de ellas es el uso de suelo. Ustedes saben que el uso de suelo es el primer trámite que se utiliza para gestionar cualquier permiso de construcción o inclusive cualquier patente. Esos usos de suelo tienen la siguiente inconsistencia. La propiedad más grande, son dos propiedades, la propiedad más grande de aproximadamente 28 hectáreas está ubicada según el plan regulador vigente en una zona verde, una zona denominada como zona verde. La municipalidad, sin embargo, otorga el uso de suelo como si estuviera en una zona residencial de mediana densidad. Evidentemente, eso no coincide con la zonificación que el plan regulador establece. Lo más importante de esto es que en una zona verde no se permiten las actividades que en este momento están siendo desarrolladas en el Parque Viva. Esa es la primera inconsistencia que detectamos, es decir, el mapa de zonificación vigente a hoy, cuyo plan regulador data del 2004 y no ha sido modificado según los registros que mantiene el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, no permite la actividad hoy. Primera inconsistencia. Vamos rapidito, ministro. Segundo, no existe estudio de impacto vial, es decir, nunca fue solicitado un estudio de impacto vial ni por la municipalidad y por supuesto tampoco llegó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes porque no fue solicitado, a pesar de que el plan regulador exige que exista este estudio según el artículo 12.7 del plan regulador que ya les comenté. Lo tercero, la viabilidad ambiental se solicita para mejoras en el Autódromo La Guásima. En ningún momento se desprende del trámite que se solicita ante la SETENA que la gestión responda a un campo ferial debidamente consolidado para el desarrollo de eventos masivos. Esto se hace porque los permisos se gestionan por partes. Hay un permiso para envolventes, hay un permiso para infraestructura, hay un permiso para planta de tratamiento. El hecho de que se tramiten estos permisos por partes de alguna manera permite obviar requisitos tanto a nivel de SETENA como a nivel de municipalidad, lo cual pues por supuesto es grave. Lo cuarto es, no se solicitaron tampoco mejoras a la vialidad cantonal. Si bien es cierto que las calles que dan acceso al complejo son calles cantonales, lo mínimo que se hubiera esperado es que en efecto la municipalidad hubiese pedido mejoras o ampliaciones a esa vialidad. Eso se puede hacer según lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana. Lo segundo es que la disponibilidad de agua se autorizó posterior a la emisión de los permisos de construcción. ¿Cómo? La disponibilidad. Porque a mí me dicen todos los empresarios, los que si quieren hacer las cosas bien, que nunca les dan un permiso de construcción sin la carta de la disponibilidad de agua. Así es. Entonces, repítame eso. Sí, la disponibilidad hídrica se otorga con posterioridad a la emisión de los permisos. Es muy interesante porque el primer trámite de disponibilidad hídrica está autorizado para una vivienda unifamiliar, nunca para un complejo ferial. Cuando otorgan la disponibilidad final, se otorga a través de un pozo de absorción y la fecha en la que esa concesión de ese pozo está autorizada es posterior a la emisión de los permisos. ¿Cuánto posterior? Bueno, es casi 6, 7 meses posterior a la emisión del permiso. En cuanto al tema de bomberos, hay una nota de bomberos que indica que se exonera de la colocación de hidrantes. Es muy importante, ¿verdad?, respecto a la información que nos remite la municipalidad, indicar que no logramos, digamos, entender la trazabilidad de los trámites. Es decir, tenemos unas primeras observaciones asociadas al primer trámite de APC,
Esas observaciones no sabemos si fueron o no incorporadas porque no tenemos precisamente esa trazabilidad en el expediente. Nosotros logramos revisar un poco más de 2,000 folios que venían de manera, digamos, un poco desordenada, no venían foliados, ¿verdad? No venían en secuencia. Sin embargo, la Secretaría de Actas lo que certifica son 78 y luego 172 folios. En realidad nosotros recibimos más de 2,000. Sin embargo, al momento de recibir la información, algunas carpetas venían vacías, otras no venían con la información ordenada, consistente, etcétera. Pero bueno, hicimos un esfuerzo en poco menos de 10 días para poder hacer la revisión y estas son, digamos, algunas de las observaciones Muchas más gracias, importantes. ministra. La felicito por el rápido y excelente trabajo. Yo creo que aquí cerramos la novela del misterioso ataque a la libertad de prensa en Costa Rica en el Parque Viva, que los redactores de La Nación se dedicaron a publicar en la prensa internacional difamando a este pueblo. Ya yo cierro el caso mediático porque había prometido que íbamos a analizar ese expediente. Se lo estoy contando al pueblo de Costa Rica. Las consecuencias penales habrá que pensarlo y discutir con varias entidades. La parte penal, para contestar la pregunta, yo creo que ahora muchos jugadores, puede ser un ciudadano interesado, puede ser el Ministerio Público, puede ser la misma alcaldía de Alajuela, puede ser el mismo gobierno. Esa parte la vamos a analizar.